Profe, tiene el micrófono desactivado. Entonces entre paréntesis está. Pero, Si quiere colocármelos acá, me los regalas. ¿sí? Y aquí le coloca la jornada, ¿sí? Entonces, jornada mañana. Mañana. ¿Sí? Y lo mismo acá, en la noche. Y le coloca aquí responsable y aquí los nombrecitos sencillos. Y para de Bueno. contar. Listo. Hago lo mismo. Las actividades que vamos a hacer y que... Bueno, hijo. Ya lo paro. Bueno, muchachos, buenos días. Prendamos video. Activemos pantalla para la foto. Que queden bonitos. Ya estamos grabando. Carlos dice, ya no hay cambio, ¿sí o no? Ya lo que fue. Bueno, Karen, ¿cómo está? Hoy sí tenemos o no tenemos sonido. Juliana, ¿cómo te ha ido? Juliana, qué mala eres. Héctor Luis Páez, ¿cómo le va? Sergio Burgos, buenos días. Nicolai, buenos días. Axel, ¿quién es Axel? Axel no lo conozco. Buenos días, su merced. Michael Axel. Ah, Michael Axel se llama, ¿es tu nombre? ¿Se llama tu nombre? Junior. Karen, qué milagro verte en sano juicio. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bien. Juliana. Nada que prende. Video. Héctor. Nicolai ya está trabajando. Mejor dicho, está en línea, produciendo. Bueno, ya creo que entró Felipe. Buenos días, profe, qué pena. Buenos días. Sergio Burgos. Así se me queman los pancakes. Buenos días. Bueno, muchachos, les damos la bienvenida una vez más a todos. A don Carlos, doña Karen, doña Juliana, don Nicolai, don Sergio, don Héctor Luis Páez, a Michael y a Felipe. Felipe. Venga, le cambiamos el nombre a Excel. Coloquémosle aquí Michelle. Michael. El muchacho que está ahí es el que nos hace la vuelta de lo de física. ¿Aquí? La vuelta de lo de física, el profesor de física. Para enviar lo que le decía ayer a Joan a competencia técnica. Me dio tiempo a bajarle. Él tiene medio tiempo de transformación. Joan. Pero fue que le pidió que dejara medio tiempo. Sí, o sea, lo pasamos ahí para dejarlo que clases virtuales. Lo quitamos de encima y él nos puede dar lo de física y nos deja. Bueno. A ver, Yo lo voy a entrevístelo. entrevistar con Camilo entonces. Inclusive dígale a novia que le abre esa oficina un momentico. Pues mira a ver si no está el computador de Francisco ahí y lo entrevista ahí. ¿Te parece? Sí. Bueno, compañeros, entonces, en ese orden de ideas, bueno, Héctor, prende para la foto del video, viejo. Felipe. Y Michael también. Digo que me está molestando eso. Ya, en un minutito. Te está molestando. Dígale que no. Sergio, ¿a qué te dedicas, viejo? Yo trabajo, profe, soy administrador de Papa John's. Ah, mejor dicho, usted es el dueño ahí de Papaya. Cuando toca ir a hacer la invitación. Lo quiera, profe, eso es lo que me escribe, ahí cuadramos. Tan amable. No, mentiras. Bueno, entonces, compañeros, en la ruta que estamos trabajando, efectivamente, se hace necesario, importante, que ya vayamos aterrizando nuestros conceptos. Estrellita. Desde ese punto de vista, efectivamente, se nos
da una ruta de trabajo en el proceso del mundo de la innovación y la creatividad. El conocimiento de las nuevas tendencias tecnológicas, y hablo de tendencias y no de las tecnologías, sino tendencias, debido a que efectivamente hoy en día el mundo globalizado, el mundo a razón de esta pandemia y esta emergencia económica, pues ha recurrido a eso, ha recurrido a recursos, a estrategias, a metodologías, y pues claro, esto que se está haciendo es innovación, esto que se está haciendo es creatividad. Entonces, no esperemos un proceso donde la innovación y la creatividad nos arrolle, no esperemos un proceso de innovación donde el mundo de la transformación nos pida un proceso puntual. Yo me imagino que, así como hablamos al principio de esta asignatura, donde comenzamos a definir que efectivamente ustedes estaban en un proceso de innovación, estaban buscando una transformación, me imagino que ya armaron su hoja de vida y la están feriando, ¿sí o no? ¿O no, don Héctor? ¿Ya subió la hoja de vida al mundo de las ventas, del comercio, para ofrecerse, para venderse? No, profe, en este caso todavía no. Hay que Me venderse desde gustaría pronto porque... primero terminar, o sea, los estudios y luego ya ahí sí. Bueno, todo eso está muy bien, claro, terminar. Pero pues desde ya se pueden ir feriando, ¿sí? Porque uno tiene que ofertarse y que le vayan definiendo si somos buenos, y presentar exámenes, presentar pruebas, ¿cierto? Porque de resto, ¿quién sabe que ustedes están estudiando, Karen? ¿Quién sabe que está estudiando contaduría o administración? ¿Qué es lo que está estudiando? Yo estoy estudiando ingeniería industrial. ¿Cómo? Ingeniería industrial. No te entendí, qué pena. Ingeniería industrial. Ah, ingeniería industrial, qué pena, gracias. Entonces, bueno, ¿qué perspectivas tienes para tu mundo, para la innovación en tu mundo personal, para la transformación personal, ¿cierto? Que esta asignatura no pase de largo como un brochazo como las demás, porque tenemos que efectivamente implementarla, ponerla a rodar, ¿cierto? Entonces, la innovación y la creatividad nos permiten eso, claro, pero para poder imaginarnos, poner a rodar la cabecita, pues nos toca conocer lo que estamos pasando, pero que nos guíen, y esta es la guía. Aquí estamos en un proceso donde podemos opinar, hablar, equivocarnos, ¿o no, Juliana? ¿Tú qué opinas? ¿Qué estás estudiando, Juliana? Estoy estudiando ingeniería industrial, profe. Industrial, todos son industriales. Bueno, perfecto. Entonces, bajo esa perspectiva, pues imagínense que esta es una de las carreras que efectivamente demanda más procesos de innovación y creatividad. Y por eso es que tenemos que tener en claro el esquema de qué podemos modificar, qué podemos alterar para mejora continua. Claro, nosotros no vamos a crear un procesito chiquitico allá para que la puerta se abra más o menos a nuestro mirar. No, tenemos que hacer un proceso de innovación y creatividad, pero de manera social. ¿Y qué significa de manera social? Pues que efectivamente algo que impacte, algo que tenga pertinencia en el mundo social. Creo que ayer mirábamos y tratábamos de definir la palabra psicosocial, ¿verdad, Michael? Michael, se me voló Michael. Ah, no, ahí está. Michael. No, se voló Michael. Dios mío, ese... Venga, y mi monitora no volvió, ¿cierto? Dianita. ¿Quién es la monitora, Diana? Paula, profe. Paula. ¿Qué le pasaría a esta chica, Dios mío? Y creo que tiene atrasado el parcelador. Entonces, el que es juicioso es Carlos. Desde las 5 de la mañana está golpeando la puerta. Entonces... Entonces va a tocar colocar a otra persona de monitora. Bueno, Nicolai, desde tu perspectiva,
tú estás también en la parte de industrial, ¿cierto? Desde tu perspectiva, la innovación y la creatividad, ¿qué impacto tendría en la vida, en su entorno personal, entorno, no individual, porque pues no tendría sentido, Nicolai? No individual, pero sí personal. Ahí sí me perdí. Más o menos. Sí. Bueno, profe, yo creo que la innovación ha sido un proceso transversal, pues que en mi vida ha tenido varias incidencias. Elegir la ingeniería industrial es una de ellas. Creo que la curiosidad que me genera los procesos tecnológicos y modernos, les voy a compartir algo, y es que uno de mis hobbies es construir huertas en la ciudad. Entonces he hecho varios procesos colectivos comunitarios en donde el proceso de innovación al momento de procesar la pacha y los saberes ancestrales de la tierra ha sido pues el eje en el que hemos podido construir la huerta, ¿no? A través de mingas colectivas, a través de esa creatividad de intercambio de saberes, donde hay una perspectiva más plural, más diversa. Entonces yo considero que la innovación ha sido un proceso transversal en toda mi vida. Sí, lo digo muy personal. No, pero está claro, efectivamente. Mire que tú aterrizaste el concepto en lo que vimos ayer en la terminología de la creatividad. Recuerdan que nosotros aterrizamos el concepto en el proceso de la curiosidad. Y decíamos que efectivamente de esa curiosidad, de esa necesidad, establece un nuevo producto, un único producto. Cuando nosotros tenemos que tener claridad de que estamos creando, es cuando vamos de 0 a 1 porque es la primera vez que se implementa un prototipo, un modelo. Entonces ese primer suspiro, esa primera idea es la que nos permite precisamente establecer las condiciones de la carencia, del faltante, de lo que nos está atormentando o nos está torpedeando el buen desarrollo de nuestras acciones, nuestros procesos, nuestra comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, establecemos que ese primer elemento creado, como en el caso tuyo, que quisiste ver el mundo de la industrial, de la carrera industrial, para ver cómo le acercaba, hacia dónde lo acercaba y cuáles eran las líneas. Entre comillas, no habría nada de creatividad, ¿cierto? Pero para tu crecimiento personal sí lo habría, porque estaba despejando toda una frontera que quería mirar si era la ruta o no. Perfecto, bueno, ese es el punto. Pero puesto en escena para todos, se requiere que efectivamente ustedes en este momento ya estén colocando su hoja de vida en las diferentes bolsas de empleo. Desde ahora les comento, necesito que terminando esta asignatura, el examen final es tener 3 empleos. ¿Cómo? No importa cómo. Necesitamos que tengan 3 empleos. 1, laboral, de servicios, por horas, por turnos, por práctica, no me importa. Ese es el examen final. Entonces, claro, porque es que efectivamente, si no innovan en su proceso personal, si no se transforman, pues van a seguir recibiendo el pinche miserable sueldo colombiano, que son 2-3 millones de pesos, que no alcanza para nada. ¿Para qué alcanzan 3 millones de pesos? Ni para sacar una muela. Entonces, necesitamos que ustedes renueven su nueva tendencia de transformación individual. De ahí jalonan el grupo familiar, de ahí jalonan el esquema personal de donde se encuentran ustedes en este momento. No puede pasar esta asignatura donde ustedes sigan, sí, yo vi una asignatura de innovación. ¿Y qué te dejó? No, pues creo que había el concepto que era de curiosidad y ya. No, compañeros, nada. Efectivamente, necesitamos desde esta línea que ustedes nos demuestren que sí hubo una transformación y que el conocimiento que están cosechando, que están cultivando, ese sancocho que están haciendo mental, les permita avanzar en su vida personal, en su vida individual, en ese proceso psicosocial donde ustedes se encuentran. Porque es factible que ustedes estén en la localidad A, B, C, D, no importa.
pero ustedes tienen que mirar que su entorno tiene que mejorar, tiene que ser cada día más apto para una convivencia. Y a eso, compañeros, se le llama transformación, a eso se le llama innovación, a eso se le llama creatividad. Bien, entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, bueno, mañana tenemos parcial, ¿cierto? Mañana tenemos examen, les haré el examen, se lo enviaré a ver cómo lo responden por internet rápidamente, etcétera. Y tal vez mañana o el lunes, bueno, ¿cómo tienen parcialidad la próxima semana? ¿Hay algún par de prácticas ya listas? ¿El lunes, el martes, el miércoles? ¿Cómo es la vuelta? Sí, profe. Digamos, el profesor de física, mecánica y laboratorio nos dividió en 2 grupos y hay unos que nos toca, por ejemplo, a mí me toca ir el lunes y hay otros compañeros que les toca ir el martes. Perfecto. Entonces, ¿tendremos clase con el resto o cómo es la vuelta? ¿Qué les han dicho? Me parece que a mí me dijeron que el martes y miércoles estaban en práctica todo el día. No, profe, pues el profesor nos dijo solo en horario de clase de 8 a 10, de 10 a 12. Bueno, yo les voy a... Perfecto, Karen, muchas gracias. Yo les confirmo el día de hoy. Bueno, venga que por aquí me llegó Paula. Hola, Paulita, milagro de verles a la juicio. ¿Cómo te va? ¿Qué hay de su vida? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás trasnochada? ¿Qué tiene? No, es que está un poquito enferma. No le digo yo, así estuve yo la semana pasada. Uy, Dios mío, no. ¿Cómo te considero? Te entiendo. Paulita, creo que tenemos el parcelador atrasado, Chinita. Nos toca ponerlo al día. No sé si no has entrado. ¿Te queda difícil? No está al día, profe. ¿Está al día? Sí, señor. Ah, bueno, entonces será el grupo de la noche. Bueno, yo voy a revisar entonces. Pero bueno, muchas gracias. Entonces, bien, hemos navegado por unos procesos de tecnologías, de comunicación, hemos mirado tendencias, hemos mirado el proceso el concepto de creatividad, el concepto de innovación, hemos pasado ya, hemos visto que efectivamente la innovación no es esperar a que me pongan un trabajito para poder innovar, no. Innovar comienza desde su punto personal, desde su vida real, porque esta carrera, ¿qué es? ¿Es ficticia o es real? Juliana. Es real, profe. Es real, correcto, ¿cierto? Y nos toca entonces reaccionar con el mismo rasero. Efectivamente nos toca presentar las evidencias, nos toca presentar los conceptos, los resultados, para que efectivamente miremos si el conocimiento es aplicable o no es aplicable. ¿Sí o no, Estrella? ¿Tú qué opinas? No opine mucho porque se desgasta. Un poquito como perdida hoy. Ayer ¿Por qué? Presenté a clase. ¿Qué tiene? No te preocupes, ¿qué tiene? No se la fume verde porque grave. No, profe. Yo con todo lo que trabajo no tengo tiempo, la verdad. Sí. Trabajo bastante, entonces. ¿Con quién trabajas? Yo trabajo en propiedad horizontal. Ah, mejor dicho, usted la necesito que viendo para una finca raíz. Perfecto, ya sé a quién acudir. Muy bien, Estrellita. Ya Bueno. tengo los 3 empleos que pidió entonces. Ah, bueno, si los tienes, efectivamente, entonces me los haces, me comparte las evidencias para el 30 de este mes, ¿listo? No te preocupes, el 28 ¿Qué creo tipo de evidencias necesita, profe? Qué pena, discúlpeme. ¿Qué ¿Señor? tipo de evidencias solicitas? Bueno, ¿qué se necesita? Necesito una certificación. Si tú eres la gerente, pues entonces expides la Cámara de Comercio. Si tú eres también una persona colaboradora de cada empresa, pues cómo está una certificación donde diga, sí, ya aquí Estrellita trabaja de 2 horas, 5 horas en la mañana
mañana, Oh, servicio, perfecto. así, sencillo, nada del otro mundo, ¿sí ve? Y eso ya está. Nosotros somos representantes legales. A nosotros, si nos piden una certificación, la única persona que nos certifica es el No, presidente del consejo. no hay Entonces, problema. Para ok, ese caso, como es un representante legal, entonces en la Cámara de Comercio está que tú eres la representante legal y ya. ¿Sí ve? perfecto. Más fácil y no molestamos al presidente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, señora. Lo que pasa es que pues yo sí he intentado porque a mí sí me habían aconsejado de que ya estudiando la carrera empezara a meter hojas de vida y yo sí lo he hecho, ¿sí? Sí. Pues yo ya tengo una hoja de vida, pero yo tengo un problema por lo que yo soy menor de edad y se me ha Sí, dificultado mucho. entendible. Pero hoy en día el Ministerio de Trabajo entrega un certificado a las personas, al responsable, a tu mamá o a tu papá, a tu hermano, y Pero, 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 pero mi mamá no vive aquí, yo vivo sola. bueno, un amigo no tiene que te lo puede extender que te apoya y que vigila, es un garante de ti. Sí, 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 ya sí. Listo, no hay problema. Y la cartica te la puede enviar tu mamá por correo con este mundo de las tecnologías y de información. Te la pueden enviar y simplemente tú la presentas y ya, con eso es suficiente. La misma empresa Ah, listo. escribe hace la vuelta, ¿sí? Es más, si trabaja en la empresa de Estrella, Estrella tiene que encargarse, la empleada de ella, tiene que encargarse de llevar esa carta con la autorización al ministerio y tú tranquila, tú nada de nervios, juiciosa. ¿Sí o no, Nicolai? Dice Nicolai, ya está como que no, que no, que... Yo me estoy gozando mucho la clase, profe. Bueno, ¿cuántos trabajos ya tiene Nicolai? Imagino que usted debe tener como 8, más que yo. Pero trabajos no remunerados, seguramente. La idea es precisamente comenzar a impactar para comenzar a mejorar, claro, la remuneración. Porque pues sí, trabaja uno por gusto, trabaja uno por hobby. Bueno, una justificación desde la perspectiva que tú lo tienes, bueno, te aceptaría esa línea de justificación, de verificación, no habría lío. Pero lo interesante es que efectivamente uno pues trabaja ¿para qué es? Para recibir billete, para mejorar, para ganar, para mejorar el entorno personal, familiar, social. ¿Sí o no? ¿O no, Nicolás? Sí, lo que pasa es que a veces hay pagos que no se reflejan en dinero, ¿no? Sino es transformar vidas Bueno, que sí, una fragilidad y una vulnerabilidad ya en especie. pues donde el sistema no alcanza a darle la garantía de todos sus derechos. Entonces es Correcto. otro tipo de pago, ¿no? Que satisface ya otros estándares personales que uno tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, hago huertas. Si a usted le interesa, yo le puedo hacer una cotización hago un diagnóstico inicial del territorio, donde quiere usted hacer la resistencia alimentaria o el autocultivo en su casa, patio, terraza, balcón, y podemos ir charlando también ahí cómo nos ayudamos, profe. Viene este vendedor neto que tenemos ahí, Dios mío, qué peligro. Termino aquí comprándole el servicio. Vea, Karen está dispuesta a ser su asistente, así es de que mirar si la puede contratar. Bueno, y don Sergio, bueno, él es el gerente ¿de qué? Administrador, profe, El todavía administ- falta mucho para gerente. Papayón. De Papayán. Bueno, entonces, pero imagino que tiene otros horarios donde expresa tus conocimientos y asesora y divulga y todo el cuento, ¿o no? Sí, Porque, profe, pues en sí, todos los días, casi hasta las 12 de la noche, dependiendo imagínate. del turno, pues yo manejo toda la parte administrativa, pero digamos que Papayón no es tanto como la parte administrativa de tipo de pizzas y eso. Allá ya nos enfocamos por parte de administradores en todo lo que tiene que ver con PIGs, toda la parte administrativa, netamente administrativa. Ya, ya, Y ya. hay otra persona que sí se encarga de la parte de producción en general. Ya. Bueno, bueno. Si necesitas un trabajador, mira, aquí hay varios trabajadores dispuestos a trabajar. Hay que, como dice Nicolai, ayudarnos. Bueno, compañero, muchas gracias. Y Felipe, Sí, profe. ¿todo bien, sí o no? ¿A qué te dedicas, Felipe? No, profe, acá. Todavía A nada que ver. estudiar y dormir. Todavía vive la renta. Sí, señor.
Bueno, está muy bien, Felipe. Ya nos toca irnos buscando para poder soportar el examen final. ¿Cómo lo vas a soportar? Ah, pues si algo de ayuda, le pido ayuda a mi papá. A ver qué. Está más terrible que Ardila Lule, el hijo de Ardila Lule. Bueno, listo. No está bien, Felipe. Hay que mirar cómo se justifica. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Un tema que nos va a permitir, dentro de este mundo de los sistemas y la informática, conocer exactamente ¿dónde está? Innovación, creo que es la 6. Conocer efectivamente las medidas de información, porque el error que tenemos de manera regular es no conocer las capacidades que tenemos de los elementos, de los dispositivos, de cómo conectarnos. Podemos saber de redes sociales, podemos ser los mejores tuiteros, podemos enrolarnos en el numeral tal de cada día. Es más, ustedes siendo muy pilos, muy jóvenes, pues tienen la oportunidad. Es que hay para cancelar la. Profe, qué pena. Señora. Es que tú dijiste ayer que te recordáramos que para los temas de las diapositivas, creo. Sí, ya te los voy a compartir. Gracias, Karen, muy gentil. Es sí que la que necesita monitora. Excelente. Bueno, entonces, en este mundo de la informática debemos conocer mínimamente el concepto de las medidas de información, las capacidades de información, las velocidades de información y los sistemas que los gobiernan y los manipulan. Entonces, se hace necesario que cuando usted instale, desinstale, conecte, no conecte, pues efectivamente determine y del concepto de si la máquina aguanta o no aguanta conectarle un elemento, porque uno cree que uno compra un elemento en Unicharco, en algún sitio de sistema de información y lo puede conectar libremente. Mentira, no hay tal. Hay que averiguar si tiene esa compatibilidad, que es la palabra más mágica dentro del proceso de informática. Dentro de eso va de la mano con lo que se llama configuración. Pero es que muchas veces la configuración se adapta y se acepta, pero es compatible, el rendimiento es adecuado. Entonces la máquina me permite conectar una superimpresora. Pero pregunto, ¿efectivamente el sistema de información donde lo conecto tiene la capacidad de poderlo gobernar? Porque seguramente que puedo conectar una tecnología más avanzada a un sistema menos avanzado y obviamente no podría administrarlo. Es más, es un ejemplo como que si alguno de ustedes se va de la ciudad al campo, la personita que vive en el campo no puede llegar a tener la capacidad de poderlo a usted administrar ni gobernar, porque usted sabe mucha tecnología, mucha comunicación, usted es de ambientes abiertos, ¿cierto? Entonces fácilmente usted lo puede golear desde la silla y la sala, se conecta con todos los sistemas y él cree que usted está juicioso haciendo la tarea. Pero en cambio, eso le pasa a una personita que efectivamente compra un joystick, una guitarra eléctrica, una impresora muchas veces, y no establece si el sistema es adecuado, le aguanta y controla técnicamente los elementos de ese nuevo dispositivo, de ese nuevo aparato. ¿Pero por qué? Porque no evaluó su capacidad de almacenamiento, su memoria. Los procesadores, como cualquier elemento, tienen una capacidad máxima de gobierno. Recuerde que el procesador es el cerebro de la máquina, del computador, del sistema de información. Entonces, él determina qué se conecta, qué no se conecta, si lo identifica, si no lo identifica. Y algunos procesadores no tienen los drivers para poderlo configurar, para poderlo identificar. Y entonces el pobre usuario llega con su maquinita a la casa, la conecta y le dice el amigo, el papá, lo que sea, uy, se lo vendieron dañado. ¿Por qué? Porque la máquina donde lo está conectando no lo reconoce. Ojo, no lo reconoce. ¿Usted qué tiene que hacer? Devolverse a decir, mire, me lo vendieron dañado. Y tristemente se ríen en su cara cuando el tipo lo conecta a otro computador y funciona perfecto. ¿Y por qué? Por simple desconocimiento.
Entonces, ojo compañeros. Entonces, en esa línea, efectivamente, nosotros tenemos un mundo en la informática donde se determinan las medidas, las capacidades, los sistemas numéricos, qué elementos se requieren, qué capacidades se tienen, cuáles son los límites, los máximos, las velocidades con que se procesa, los megahertz. Lo que pasa con la banda ancha. La gente muchas veces cree que porque tiene al armario de toda la llegada del punto de conectividad de la internet que le llega, la antena, la superantena, tal sitio, pero no sabe cuánto está pagando. Está pagando 10 gigas, 5 gigas, 20 megas, etc. ¿Y a qué se refiere cuando yo hablo de 20 megas, Estrella? La capacidad que tengo de utilizar el internet. No encuentro la palabra. Encuéntrela. Sí, entre comillas sería la capacidad. La capacidad es un pero no es la capacidad, ¿cierto? No. Entonces es la velocidad que voy a procesar, que voy a recibir, que voy a cargar, etcétera, etcétera. Entonces ya lo veremos más adelante. Entonces, si yo no conozco si mi máquina, si mi router, ahora tengo que conocer qué significa el Wi-Fi, qué significa un router, qué significa un switch. Y entonces, ¿quedan todos iguales? ¿Usted qué opina, Sergio? ¿Todo es lo mismo? Démosle la palabra a Carlos. Está callado allá, sonriendo. Hoy está feliz. Cuéntenos, Carlos. ¿Qué significa router, switch, Wi-Fi? El router es lo que nos trae la conexión de internet hasta la casa en cierto punto y digamos que si se consiguen dos, ya el uno sería repetidor del otro. No, puro cuento, no me eches de cuentazo. No tengo un router de internet acá en mi casa, a mí no me llega el internet. Bueno, ya miraremos. Michael, ayúdele por favor. El router es como una interconexión de redes que permite conectar las redes. Sí, permite conectar redes, sí. Entonces sería un concentrador, un alimentador, un distribuidor, ¿qué sería? Un distribuidor podría ser. Un distribuidor, ¿cierto? De la señal a los diferentes sistemas, a los diferentes PCs que estén debidamente conectados. Correcto, Michael. Y Nicolai, ¿qué es el Wi-Fi? Nicolai. Se nos voló Nicolai por primera vez. Ave María. Paula, ¿qué es el Wi-Fi? ¿Eso no es una red inalámbrica? El Wi-Fi es una red inalámbrica. Profe, es como un sistema de intercomunicación, ¿no? Pues tengo entendido que las siglas traducen Wireless De Field. interconexión. Sí. Es como un sistema de interconexión, pues por parte inalámbrica. De parte inalámbrica, bueno, correcto, sí. Pero le regalo el cómo, ¿no? Pilas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, compañeros, estos elementos que son distribuidores, concentradores de la señal que nos llega de esa banda ancha que nosotros estamos pagándole a un operador que efectivamente nos vende un servicio, ¿cierto? Y en Colombia y en Bogotá tenemos diferentes operadores que venden ese servicio. Entonces, como cuando uno compra en un almacén, el mercado de este almacén es más bueno que el de allá, que el de acá. Entonces, el servicio, la atención, el sitio, el lugar, la asepsia,
uno busca el mejor supermercado para estar cómodo. De esa misma forma ocurre con la internet, con el servicio de internet que uno está comprando. Entonces uno evalúa precisamente la frecuencia, uno evalúa precisamente esa latencia que se encuentra entre el servicio de internet que estamos comprando. Y tenemos que mirar si efectivamente la frecuencia y la latencia de ese servicio es adecuado. ¿Y cómo se mira? Bueno, de manera sencilla se han inventado cualquier cantidad de herramientas para poder verificar si lo que estoy comprando tiene las condiciones adecuadas del servicio que voy a pagar y que me están ofreciendo. Bueno, yo creo que ya les había compartido una herramienta de verificación de internet, ¿cierto? Al principio, me parece. Me corrigen, por favor, o no. Por mi parte no me acuerdo. No se acuerda, creo que no, entonces miremoslo acá, venga a ver. Pero bueno, hoy estoy de frecuencia aquí con la internet mala. Está llegando muy caída. Descompartamos. Venga a ver, miramos qué está pasando con este servicio. Entonces, bien, dentro de ese esquema que se tiene para poder establecer si lo que es de manera sencilla, sin tanto complique. Ay, es que yo no soy ingeniero, es que tal cosa, yo no conozco, yo no sé, no me alimento. No hay necesidad de nada. Simple y sencillamente, como todo, usted entra al viejo Google y le dije: hola viejo Google, ¿cómo le puedo verificar el medidor de internet, el que me mira la frecuencia, la latencia, mi banda ancha? Entonces simplemente le coloco un verificador de velocidad de internet. Entonces se encuentran todos a través de un testeo de velocidad, un speed test. Estos speed me permiten mirar si el servicio que estoy comprando a Claro, a Movistar, a Tigo, a bueno, todas las operadores que venden el servicio, pues simple y sencillamente es lo que es y no lo que no están dando. Tengo que tener en claro que cuando yo compro un servicio de internet y no tengo los elementos adecuados, pues no tengo que esperar que me llegue un buen servicio, es obvio. Entonces, claro, mucha gente se conecta a internet y le colocan, son dichosos colocándoles el Wi-Fi. Claro, el Wi-Fi facilita, agiliza el cableado. El Wi-Fi, como dicen ustedes, es un servicio de manera inalámbrica, una señal que podemos rastrear fácilmente. Entonces, fíjense aquí donde coloco Speed, automáticamente me aparecen todos los testeos de velocidad. El testeo internacional, el testeo de Tigo, de Logic, el testeo de la ETV, de Max, de Claro, de Stick, de Internet, etcétera. Simplemente escogemos uno, Speed Test normal, y automáticamente me aparecen las diferentes opciones. Me voy por el primero que me aparece ahí, efectivamente, que es el que estoy buscando, y esta es la página donde puedo verificar y testear mi internet. Me dice inicie, eso lo hace muy sencillito. Entonces, ¿qué me va a verificar? Me va a verificar la velocidad de metros por segundo recorridos, me va a verificar el descargue del megabyte por segundos, me va a verificar el cargue de megabyte por segundos. Entonces, acá le voy a marcar con mi lápiz. Oiga, pero no sé si hoy es... Entonces, acá tenemos la velocidad que se recorre en metros por segundo, la velocidad y la capacidad que se tiene de metros por segundo en capacidad y de descargue y de cargue los megabytes que se procesan por segundo en ese cargue de información. Entonces nos va indicando que cada 3 metros por segundo está haciendo el siguiente recorrido: una descarga de 64.02 para este caso, o un cargue de 75.29 megabytes por segundo. Pero entonces muchas personas, claro, no encuentran la palabra que significa MB o KB o gigabit
etcétera. Y para eso es importante conocer. Entonces, con esta herramienta, fácil y sencillamente puedo medir la velocidad, la frecuencia y la latencia. Ya miraremos qué significa frecuencia, latencia y la velocidad y la capacidad de procesamiento. Bien, borremos pantalla. Este es un testeo de velocidad. Miremos otro, un conocido. A ver, podemos mirar acá. A ver, coloquémosle aquí Tigo. Ahí está. Entonces me meto al testeo de Tigo de verificación. Y me presenta el mismo esquema. La capacidad de recorrido de metros por segundo, la capacidad de carga y descargue en capacidad de megabytes por segundo. Entonces aquí me dice que para un descargue tengo, para este controlador, me verifica que tengo un promedio de 29 metros por segundo, o sea, una distancia mucho más larga, donde solamente está descargando 20 megabytes por segundo. Y para un cargue, tiene una capacidad en promedio muy parecida a la anterior de 73.2 megabytes por segundo. Entonces fíjense que la distancia es mucho más grande, entonces por ese motivo su velocidad es más lenta, su capacidad de transporte es más lento. Entre más corta sea la velocidad que me muestra en recorrer, efectivamente, mayor será la capacidad de llevar y traer la información, los datos. Y eso se mide en ciertas medidas de información partiendo desde el bit. Ya lo miraremos. Este es un tipo de testeo. Bien, miremos el último, como por no dejar. Veamos el de Claro. A ver cómo me deja Claro. Movistar, DirecTV, Movistar, Claro, Colombia. Acá está. Test de velocidad de Claro, y ahí aparece Claro con el test de velocidad y le dice comenzar, clic y listo. Entonces aquí me dice que está recorriendo 16 metros por segundo, fíjese que es más alto y me da una capacidad de 21.9 y se está muy estándar al anterior. Y en el descargue y en el cargue, bueno, ya lo va a medir. Entonces tiene una fluctuación de 3 microsegundos por recorrido en esa distancia, ¿cierto? Esto entonces permite tener una estabilidad, una frecuencia más moderada, ¿correcto? Bien, el cargue está muy parecido en los 3 testeos que hemos hecho. Bien, entonces, ¿qué significa? Que en este momento, a esta hora del día, en esta situación, esta internet, esta banda ancha que me está llegando acá, está en promedio entre 19.5, que fue la mínima, a 22 punto algo, 23, que son los 3 niveles que me dio. Y en el caso del cargue, en los 3 me dio un promedio de 70 a 75 en promedio. Entonces, para cargar archivos, para subir archivos, es bastante adecuado. La capacidad de subir es como cuando uno sube, un ejemplo, en términos de 3 bultos al mismo tiempo, o descarga 3 bultos al mismo tiempo, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere. Y la distancia que está recorriendo para poderlos transportar. Entonces dice que en un testeo de 16, es una muestra, ¿no? Obviamente, en un testeo de 16 metros por segundo, tiene una capacidad de poder llevarse en el hombro 19.5 para el de Claro. Y en un promedio de 16 metros por segundo, tiene la capacidad de poderse llevar al hombro 75 megabytes por segundo. A eso se refiere. ¿Y qué es la latencia? Entonces la latencia es la cantidad de veces que va la señal y vuelve para poder establecer la comunicación y traer el resultado. Entonces la frecuencia es el número de veces de latencia. Entonces esa frecuencia son las veces que se repite la misma acción, llevando y trayendo la información del punto A al punto B. Entonces, de manera regular, compañeros, esto no lo tiene en cuenta la gente, sino simplemente instáleme el internet y ya
pero hay que mirar porque todos los operadores técnicamente son buenos o malos. Pero bueno, eso depende efectivamente de cómo es el último kilómetro, cuál es la milla, el último kilómetro, cómo le llega, si efectivamente le llega en fibra óptica, si le llega en un par trenzado, en un cable coaxial, en cobre, etcétera. Entonces, dependiendo también cómo le llegue el último kilómetro, estos 16 metros para este ejemplo van a ser efectivos o no efectivos, ¿correcto, compañeros? Bien, entonces ya tenemos acá efectivamente un proceso de cómo poder medir esas capacidades de manera sencilla, y ahí ya uno sabe si me sirve o no me sirve. Pero ojo, uno de los errores más terribles que cometemos nosotros es muchas veces conectar un computador a una Wi-Fi, ¿cierto? Y efectivamente conectarnos de manera inalámbrica. Entonces, cuando uno está conectado de manera, no sé si alcanzan a ver aquí mi máquina, venga a ver, en la parte inferior está la forma en que estoy conectado, si de manera física o de manera inalámbrica. Entonces, efectivamente, cuando uno se conecta de manera inalámbrica, está perdiendo regularmente, se pierde dependiendo los tipos de conexiones que tenga y las antenas que tenga alrededor, o el ruido que se genera. ¿A qué se le llama ruido? A los diferentes elementos que estorban, que se interponen en medio de el Wi-Fi y el punto destino. Entonces, si usted tiene Wi-Fi en su casa y usted está en el segundo piso, pues la señal tiene ciertos obstáculos para poder llegar. De que llega, pero entonces llega con interrupciones, con rebotes, con demasiados rebotes. Entonces, cuando llega a su oficina, a su alcoba, a su estudio, ya llega muy debilitada. Entonces esas 100 megas que usted tiene contratadas, escasamente le van a llegar 30. Y del consumo de la máquina, usted va a tener un reuso de 20 megas. Imagínense, está perdiendo 80 megas en solo un recorrido de 15, 10, 8 metros. Entonces, ojo con eso. Por eso les recomendaba que es más sano que usted tenga un cable par trenzado de red y lo conecta a su máquina y lo conecta a su al Wi-Fi o al distribuidor que tenga en su casa. El Wi-Fi, efectivamente, como lo estaba explicando, creo que Nico o Sergio, no sé, efectivamente es un pequeño aparato que recepciona la señal, ¿cierto?, de manera directa. Y fíjense, ¿por qué motivos ellos sí llega directamente un cable y lo conectan al Wi-Fi? ¿Por qué motivo es, Carlos? Cuénteme. Carlos. Profe. Señor. Me estoy escuchando un poco cortado. Cuéntame. ¿Me repite, por favor? Carlos, concentrado porque te vi por allá charlando. Hernán, cuéntame, ¿por qué motivo, Hernán, ellos sí llegan con un cable directo al Wi-Fi de su casa? Cualquier operador. Entonces, por las redes inalámbricas que se tienen ya directamente en los postes, ya solo es añadirle, como se dice coloquialmente, el cable a la red telefónica de la casa. No. Sí, de manera regular ellos, desde el origen de partida del servicio de internet, mantienen una red física en todo Bogotá, tanto Claro como Tigo, como Movistar, como TES, etc. Mantienen un cableado constantemente. El único que tiene una internet inalámbrica es Sky. Sky le pone usted una antena. Hoy en día también Claro tiene un platón bastante grande y le presta ese servicio. Pero la mayoría de los operadores, con el ánimo de no perder el servicio que ellos también pagan, ¿cierto? Porque todos también están conectados a un gran servidor. Puede ser la ETV, que en este momento es la dueña de toda la internet que llega a Colombia,
Y la internet que nos llega a Colombia nos llega a través de un cable submarino. Esa no llega por el aire, no, ese llega a través de un cable submarino y es la que nosotros estamos conectados absolutamente todos. Entonces, efectivamente, claro, ese llega a un punto central del gobierno y el gobierno es el que se encarga de distribuirla a través de un operador, que en este caso es la ETV. ¿Y por qué motivo llega desde el operador a mi casa vía cable? Porque ellos me estén diciendo a mí, señor José Antonio, señora Karen, le vendo el servicio de internet, son 50 megas. Si ellas me la enviaran a través de un plato o una antena, pues seguramente que me llegan 30. Y en la instalación y la configuración me llegan 20. Entonces, no me están vendiendo, no me pueden cobrar lo que me están ofreciendo. Entonces, para poderme cobrar lo que me están ofreciendo, el punto físico llega a mi casa al Wi-Fi y de ahí me dicen, mire, y me le colocan a uno el teléfono, un computador y le dicen, no, mire, vea que aquí me está llegando efectivamente las 30 megas que me está pagando. Entonces son 30 megas que uno factura, que uno paga y que uno compra. Y uno queda contento, pero no sabemos que efectivamente en la casa no la sabemos usar. Esa es la problemática, ¿correcto? Bueno, Carlos, ¿quedó claro o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, miremos esta diapositiva que tenemos. Perfecto, doctora Diana, sí, señora. Tenemos las medidas de información. Estaríamos arrancando más o menos como a las como el 15, ¿cierto? Más o menos para hacer los cambios de los contratos y eso. Bien, entonces carguemos esta presentación. Entonces, dentro de este tema de la informática, tiene los instrumentos, las herramientas para poder medir y establecer dichas condiciones. Desde ese punto de vista, el software que ya nosotros manipulamos, los sistemas operativos, las aplicaciones, los programas, Windows financiera, las aplicaciones financieras, las aplicaciones contables, los programas de juego, los programas académicos, etcétera. Entonces, es lo que nos va a permitir navegar y procesar adecuadamente la información. Karen se voló. Y entonces, para poder gobernar estos sistemas, este software, pues obviamente que tenemos unos sistemas que son muy conocidos. El primer sistema que nosotros conocimos en kindergarten fue el sistema decimal, ¿sí o no? Entonces, el sistema decimal fue el primero que conocimos, que nos enseñaron y nos dijeron, este es el número 1, el número 0, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que pasó el tiempo, pues a uno le iban enseñando los numeritos paso a paso. Primero fue el 0, y luego fue el 1, y luego fue el 2, y luego fue el 3. Y efectivamente, pero sin embargo, aún así, nos dijeron que para poder llegar a 3, tenemos que sumar 1 más 1. Y entonces, esto me daba 2, ¿cierto? Y me dijeron, en algunos colegios de prepárvulos, dijeron, mire, para poder llegar a 3, tiene que sumar 1 más 1 más 1. ¿Cierto? Y entonces eso me daba 3. Y alguien entonces con el tiempo, nuestra mente, nuestra capacidad de proceso, dijo, no, pero yo ya tengo el 2, yo ya lo conozco, entonces ¿por qué no le sumo 1? Y eso me daría entonces 3, ¿sí se dan cuenta? Entonces ese fue el análisis, mientras que esta partecita que vemos acá, efectivamente, fue un producto del análisis. Este fue el proceso normal secuencial para poder identificar la forma en que tenía que interpretar y procesar. Y entonces, para que ustedes se sorprendan y lo tengan en cuenta, hoy en día la mente de ustedes suma como les acabo de enseñar acá, 1 más 1 más 1 más 1. Cuando yo le pregunto a ver, Juliana, hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cuánto es 25 más 25? 50, ¿cierto? Si ve esa velocidad tan sorprendente de la mente de Juliana, porque efectivamente es una velocidad astronómica. ¿Y cómo lo está sumando Juliana? Para que ustedes sepan, compañeros, Juliana está sumando de la siguiente forma: 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Eso lo hizo la mente de manera sucesiva.
y no se dio cuenta. Entonces, a ese concepto de velocidad de procesamiento, ¿cierto? De velocidad de resultado, es lo que conocemos técnicamente como procesamiento. Ese procesamiento efectivamente es lo que nos da esa rapidez. Nosotros creemos que Juliana sumó 25 más 25. Resulta que esos números nuestra mente no los conoce. Ella conoce solamente el número del 0 y el 1 y así sucesivamente. Pero para mejorar nuestra técnica nos dijeron, bueno, tenemos un sistema que se llama números naturales, el sistema decimal, que va del 0 al 9. Y ahí tenemos 9 símbolos. Entonces es ahí cuando comenzamos a identificar efectivamente que nosotros tenemos el símbolo del número 0, que es así, ese es el símbolo. El símbolo del número 3 es así, símbolo. El símbolo del número 6 es así, el símbolo, ¿correcto? Y obviamente cuando hoy le pregunto, Estrella, hola Estrella, ¿cómo te va? ¿Qué símbolo es este? ¿Tú qué me dices? 7, el número 7. 7 dice, obvio, profesor, el 7, qué bobada. Pero resulta que ese obvio, esa bobada, es precisamente parte de esa creatividad, de esa innovación que nuestro cerebro logró identificar. ¿Sí? Así como por lo menos hoy en día en boyacense yo digo, abra la puerta, abrir. Entonces colocamos abrir, ¿verdad? Y si lo decimos que lo queremos colocar en inglés, entonces lo colocamos en otro idioma y decimos open, ¿cierto? Y si lo decimos que lo queremos colocar en chino, entonces cogemos la palabra, me quedó mal, bueno, y open, en cualquier idioma. Entonces, estos símbolos que tenemos acá, hoy en día no los reconocemos, ¿no? Yo veo eso y digo que es un rasguño. Si yo no sé, sino yo solamente sé boyacense, ahí me colocan esto y digo, ni tengo ni idea. ¿Para qué su merced sirve eso? No tengo ni idea. Entonces, son los símbolos que efectivamente nos han venido enseñando. Por ese motivo, se hace importante que nosotros sepamos que ese monstruo que tenemos al frente, esa máquina, ese sistema de información, también tiene su propio lenguaje, también tiene su propia forma de comunicación. ¿O será que él habla el lenguaje español, el inglés, el chinchombiano? No, él habla un lenguaje personal, él tiene su propio idioma. Entonces, bien, borremos pantalla. Con base en eso, efectivamente, entonces tenemos los sistemas numéricos donde determinan cuál es el concepto y el conocimiento, donde la máquina se puede mover tranquila y amablemente, y por eso ella trabaja a las velocidades que hoy en día nosotros le impongamos y le podamos definir. Entonces tenemos el sistema numérico, mis queridos patojitos. El sistema numérico efectivamente es el sistema natural, normal del ser humano, que se lo estamos intentando enseñar a la máquina, pero la máquina no ha querido aprender porque se fabricó desde tiempos remotos en procesos de combinaciones de ceros y unos. Y este aparatejo de chatarra solamente reconoce ceros y unos. Cuando usted digita la A, no, ojo, la A no la reconoce como A, sino reconoce como ceros y unos, una combinación de ceros y unos. Entonces el sistema, nuestro computador no reconoce los números del 0 al 9, el sistema decimal. No, él solamente reconoce el binario, que serían dos símbolos, dos dígitos, el 0 y el 1. También se le enseñó a este bichito en tiempos remotos el sistema octal. El sistema octal que va desde 0 al 7. ¿Por qué decimos que son 10? ¿Por qué decimos que son 10 símbolos, 10 sistema decimal, Juliana? Profe, ¿me vuelves a repetir la pregunta? Es que se escuchó entrecortado. Claro que sí. ¿Por qué decimos que el sistema decimal se llama sistema decimal? Porque... ¿Por qué? A ver. Carlos, ayúdale. Tú estás que se habla. El sistema decimal porque son 10 números entre el 0 y el 9. Porque son 10 símbolos.
Entre el 0 y el 9, correcto. Por ese motivo se llama sistema decimal, ¿correcto? ¿Y por qué se le dice sistema binario, Nicolai? Nicolai. Oiga, Nicolai se me volvió hace rato, ¿no? Paula, ¿por qué decimos que se llama sistema binario? Paula. O sea, es día 2, o sea... No es de a dos, son dos símbolos. Y por eso ese no es parejita, no. Esos son dos símbolos que la máquina puede reconocer fácilmente. Recuerden que yo les decía por allá inteligencia artificial que mientras que el ser humano aprendía a identificar un animal con solo verlo una o dos veces, la machine learning tenía que pasarle 1.000.000 de veces la imagen de un perro para poder saber que era un perro. Eso le pasa aquí esta es la respuesta a ese tema. El sistema binario solamente la máquina reconoce dos símbolos y así la fabricaron, así la fabricamos, así se estructuró, así se configuró y hoy en día la máquina no reconoce sino dos símbolos, ¿correcto? El siguiente sistema que la máquina interpreta y entiende se llama sistema octal, porque tiene 8 símbolos, del 0 al 7, ¿correcto? 8 símbolos. Mejor dicho, hagan de cuenta que el idioma español es el decimal, el idioma inglés es el binario, el idioma japonés es el octal. Y el siguiente sistema que se llama hexadecimal, que son 16 símbolos, que va del 0 a la F. Entonces, ahí en el sistema hexadecimal pasa lo mismo que en el sistema decimal o en el sistema binario, ¿sí? Entonces, miremos acá este pequeño ejemplo. A ver, coloco acá mi lápiz. Rápidamente. Pero el lápiz. Acá. Entonces, a mí como le preguntaba Estrella, ¿y este número qué es? Ella me dijo, sí, claro, ese es el 7, ¿cuál es el inconveniente? Entonces, yo le pregunto hoy en día a Sergio, don Sergio, ¿este número cuál es? Una B mayúscula. Exacto, tú me dices tranquilamente es la B mayúscula porque así te la hemos enseñado desde kindergarten. Pero ahora bien, Sergio, borremos toda la película de la vida y te voy a enseñar el sistema hexadecimal como su primer y único sistema. Entonces, le digo, Sergio, a partir de ahora y desde hoy, le voy a decir que este es el número 1 en el sistema hexadecimal. Este es el número 2 y el símbolo sucesivamente 3. Cuando llego a 9, efectivamente, yo le digo, Sergio, este es el número 9. Ese símbolo es el 9. Y ahora le digo, Sergio, este símbolo es el 10. Y le digo, Sergio, este símbolo es el 11. Sergio, este símbolo es el 12. ¿Sí ve? Entonces, le pregunto, entonces tenemos 12, A, B, C, D, E y F. Entonces, este último símbolo, Sergio, ¿cuál es? En esa secuencia. 13, 14. Negativo el civil. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Exacto. Entonces, yo tranquilamente le digo, Paulita, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es este número en el sistema? Porque no conocemos más sistemas. No conocemos ni el decimal, ni el binario, ni el octal. Paula, solamente conocemos el sistema hexadecimal. Entonces, ¿este número cuál es, Paula? Paula. No se ve bien la pantalla. Ah, ya. El C sería 3. No. A ver, ¿quién le ayuda? Ayúdela, por favor. El 12. El 12, profe. Profe, una pregunta. El 12, ¿cierto? Perfecto. Señor.
Este sistema, ¿dónde se utiliza? Este sistema se utiliza en el computador, en nuestro sistema de información, para diferentes procesos. Dependiendo la tarea que el computador tenga que hacer, claro, los usuarios son transparentes al tema, al proceso. Pero como estamos en el conocimiento de la innovación y la creatividad, pues tenemos que saber el origen y el intrínculo del conocimiento, ¿correcto? Entonces, de manera regular, este sistema no lo utilizamos los seres cristianos, los boyacenses, no. Este sistema solamente es utilizado por la máquina de manera regular, ¿ok? Vale. Pero es importante. ¿Y el octal? Señor. ¿Y el octal dónde también? Igual, sí señor. Estos cuatro sistemas, decimal, binario, octal y hexadecimal, son los sistemas que el computador logra entender. Pero al final de la historia, para que ustedes sepan, al final de la historia, el computador termina entendiendo, convirtiendo el sistema decimal a binario, el sistema octal a binario, el sistema hexadecimal a binario, porque es el sistema que la máquina entiende, ¿correcto? Se le han enseñado técnicas y algoritmos para que la máquina fácilmente, en una milésima de micronanosegundo, ella convierta un número decimal, octal o hexadecimal a binario. Y eso es transparente. Esa velocidad de conversión, de interpretación, de lectura, de procesamiento, es lo que se llama en los procesadores la velocidad de procesamiento, ¿cierto? Entonces, ahí la máquina está en capacidad de poder hacer, cada vez que se inventan un procesador con mayor capacidad, con mayor circuito, con más capacidad de proceso, entonces la máquina es más poderosa, puede reconocer más cosas. Es lo mismo que el ser humano hace paso a paso desde kinder. Entra a kinder, a prekinder, a babosos, a párvulos, a primaria, a bachillerato, etcétera. Y así cada vez su mente es capaz. Mire el ejemplo que acabamos de ver. Estrellita, nuevamente, dame cuánto sería 31 más 5. 36. Exacto, ¿sí ve? Es una velocidad impresionante con la que cada vez el ser humano procesa la información, ¿correcto? Pero realmente Estrella sumó 31 más 6, más 5, perdón, efectivamente de 1 en 1. Porque ¿cómo le enseñaron a Estrella a sumar? ¿Le enseñaron 10 más 10 más 10? No. Desde kinder a usted le enseñaron de palito en palito. 1 más 1 más 1 más 1 me da tanto, más 1 me da tanto. Así fue como nos enseñaron a sumar, para que lo tengan en cuenta. Y entonces ese sistema tan novedoso, tan creativo, es el que es funcional hoy en día y aún no lo han podido tumbar. Se han mejorado algunas técnicas como el lenguaje Assembler, que es un lenguaje netamente de código de máquina, donde efectivamente son pequeñas palabras que se identifican para poder procesar los datos, almacenarlos, imprimirlos, etcétera, etcétera. Se llama Assembler, se llama lenguaje de máquina, pero técnicamente el origen de comunicación de los primeros computadores hasta nuestros días se llama sistema binario. No lo olviden, mis queridos pan de trigo. Bien, continuemos. Entonces, igual basados en ese esquema de procesamiento, ¿cierto? Entonces decimos que tenemos que saber cuánto procesamos, cuánto almacenamos, cuánto entramos, cuánto sacamos, cuánto leemos, cuánto escribimos, etcétera, etcétera. Entonces, a esa capacidad que se tiene, así como en la vida de nosotros decimos vamos a comprar 1 kilo de papa. Bueno, una cantidad específica. Entonces tenemos nuestras propias medidas, ¿cierto? Que nos permiten establecer nuestras capacidades, bien sea económicas, de compra o de carga, ¿cierto? Y inclusive de comer. Yo no me puedo comer 30 libras de carne en media hora, no, me las podré comer tal vez en un año, en media hora, no sé, pero paso a paso. Entonces son capacidades.
y mi cuerpo estará en capacidad de procesar todo eso, lo mismo. Entonces, si nos indigestamos, ahí viene que efectivamente excedí mi capacidad de poder procesar esos alimentos. Entonces, en informática, mis queridos, también existe unas capacidades, unas medidas. ¿Cuál es la medida como patrón de medida que tenemos los seres humanos? A ver, de a uno. ¿La edad? La edad. Bueno, esa es otra unidad de medida de tiempo, ¿cierto? Pero para poder medir distancias tenemos el kilómetro. No, más pequeño. Metro. El metro, exacto. Entonces, si yo quiero saber cuál es la distancia del punto A al punto B, pues utilizo el metro y ya. Entonces, alguien se inventó un pedazo un tamaño de palo, de medida, de vara, y le dijo, eso es un metro. Y dijo, pero ¿cómo lo identifico que es un metro? Entonces lo dividió en decímetros, ¿cierto? Luego lo dividió en centímetros y luego lo subdividió en milímetros y así. Entonces escaló la medida para que tuviésemos una medida exacta de un punto al punto A, porque si después del metro había un pedacito más, entonces dijo, no, pues póngale unos centímetros. ¿Señor? Pero eso no son... serían 1,10 m y así. Así, correctamente. Entonces, la misma medida me sirve para medir grandes distancias. Y a medida que tengo más distancias, pues el metro se me queda chiquito. Entonces dijo, no, pues inventémonos el kilómetro. Y a medida que tengo más distancia, entonces ya no tengo el kilómetro. ¿Qué tengo? Milla. La milla, ¿cierto? Entonces, esas son las medidas que el ser humano utiliza constantemente. En informática, ¿qué tenemos? En informática tenemos las unidades de medida de información, son aquellas unidades que permiten establecer la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de entrada, la capacidad de salida. ¿De qué? Nosotros, ¿qué procesamos? ¿Qué procesamos nosotros? Información, exacto, Carlos. Muy bien, exacto, está concentrado. Bien, entonces nosotros decimos que voy a procesar 5 megas, 10 megas, bueno, tantas letras, digámoslo así, tantos símbolos, 20 símbolos, 50 símbolos, pero eso no sería lo correcto. Entonces, efectivamente, existen las propias medidas que nos van a pedir las capacidades de cada uno. Y es ahí cuando efectivamente digo, ¿será que mi memoria tiene la capacidad de procesar, de almacenar, de entrada y de salida? Entonces yo tengo que saber la capacidad de proceso de la memoria USB, del disco duro, del CD, del disco extraíble, etcétera, etcétera. Procesos donde efectivamente me van a dar del almacenamiento, la comunicación, la recepción, la entrada, cuánto me llega, cuánto almaceno, cuánto saco, cuánto leo. Eso. ¿Y dónde? ¿Con qué? En las memorias, en el computador, en la memoria RAM, en la memoria ROM, en la USB, el disco duro, ¿sí? Entonces, ¿será que un libro me llena, un libro de Gabriel García Márquez me llena el disco duro? Pues eso es lo que tengo que averiguar, cómo es que cuantifico la capacidad de mi máquina, ¿sí? Si la cuantifico en letras, en números, etcétera, etcétera. Entonces, para eso son los dispositivos de almacenamiento, que uno muchas veces no sabe si compro más o menos capacidades, porque muchas veces no cuantifico lo que realmente voy a procesar. Y llámese procesar, no importa si es de entrada, si es de salida, si es de almacenamiento, si es de lectura, si es de escritura, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos patojitos, la mínima unidad de información que establecemos en informática se denomina el famoso bit. Entonces, el bit, efectivamente, se representa con ceros y unos, el bit, ¿correcto? Y un bit no me representa nada, 2 bits no me representa nada, 3 bits no me representa nada. Entonces 8 bits me representan un byte. Entonces, para poder completar la primera unidad que me representa algo, se llama byte.
¿Y cómo se representa? Con 8 bits. ¿Cómo se representa un metro, ¿cómo es? Decímetro. Un decímetro. ¿El metro cuántos centímetros tiene? 10. ¿El centímetro cómo lo representamos? 10 milímetros. 10 milímetros. Con 10 milímetros. Perfecto. Entonces, ¿cómo represento un byte? Con 8 bits. ¿Correcto? Entonces, un byte se representa con 8 bits. Y 8 bits y un bit es la mínima unidad de expresión de la máquina. ¿Qué representa? Nada. No equivale a nada. Pero si yo reúno 8 bitsitos, entonces me representan un byte. ¿Y qué es un byte? Entonces, un byte, para que no lo vuelvan a olvidar, un byte es un símbolo. Un byte, un símbolo, un carácter. ¿Correcto? Entonces, eso me representa un byte. Entonces, un byte está compuesto por 8 bits. 8 bits es igual a un símbolo o un carácter. ¿El punto qué es? Un punto o la coma, ¿qué es? Un carácter, ¿verdad? ¿Cómo se representa? Se representa con un byte. Entonces, una coma, un punto, 2 puntos, la X, el 1, ¿sí? Me representa un byte, ¿correcto? Y claro, cada uno tiene su propia representación en términos de bits. Recuerden que dijimos que el bit no es nada y se representa como 0 y 1, pero no vale nada. Si yo reúno 8 unos o 8 ceros, eso me representa un byte. Bien, la siguiente medida de información equivale al kilobyte, ¿correcto? Entonces, 1 kilobyte me equivale a 1024 bytes, o sea, la medida anterior, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, uno de estos me representa 1024 bytes. 1024 de estos bytes. 1024 de estos me representan 1 kilobyte. ¿Correcto? La siguiente medida de información se llama megabyte. Entonces, 1 megabyte se representa con 1024 kbyte, o sea, con el anterior. ¿Correcto? Entonces, lo representamos con 1024 megabytes. ¿A quién? A 1024 kilobytes. ¿A quién? Al megabyte. ¿Correcto? Bien, luego tenemos el gigabyte, tenemos el terabyte, tenemos el pentabyte, tenemos el hexabyte, tenemos el zettabyte, tenemos el yottabyte, tenemos el brontobyte y por último el giopobyte. Es la máxima medida que en este momento procesan, pero los grandes servidores del mundo. Pues técnicamente una máquina normal de las que tenemos en casa, si al caso llega a procesar lo máximo, son terabytes. ¿Correcto? Para que lo tengan en cuenta. Alguna máquina del Estado, del gobierno, un servidor poderoso, puede estar procesando pentabyte y de pronto hasta hexabyte. Pero las máquinas de pronto del ejército y así. De la NASA para abajo procesan zettabyte, yottabyte, brontobyte y giopobyte. ¿Correcto? Bien, entonces de esa forma es como nosotros podemos decir que efectivamente voy a procesar 1 terabyte. Y es muy fácil decir 1 terabyte. ¿A qué equivale el terabyte? A 1024 gigabytes. ¿Y a qué equivale 1024 gigabytes? A 1024 megabytes. ¿Sí ve? O sea, 1 gigabyte. Entonces yo ya hablo de 1 terabyte, estoy hablando de 1024 megabytes. Cuando hablo de 1 gigabyte, estoy hablando de 1024 kilobytes. Cuando hablo de 1 kilobyte, estoy hablando de 1024 bytes. Y cuando hablo de 1 byte, estoy hablando de 8 bits. ¿Y qué es un bit? Nada. ¿Cómo se representa?
con ceros y unos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Ninguna. Perfecto. Porque todas son en unidades de 1024. Porque es un múltiplo que la máquina puede descomponer y multiplicar de manera exacta. ¿Correcto? Claro, esa fue una trampa del ser humano, porque realmente quien identifica los múltiplos, ¿cierto?, es el ser humano. Quien identifica los procesos de la asociatividad y las leyes de la matemática, pues es el ser humano. La máquina aprende procesos, pero nosotros establecemos unas normatividades. Entonces yo tengo que establecer si son unidades, decenas, centenas, para poder saber si son 100, 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, etc. Entonces es más que todo para la identificación del ser humano, pero sí, para poder descomponer fácilmente, que la máquina tenga una velocidad de múltiplos exactos y precisos entre una medida y otra, entonces siempre se representan con 1024. Bueno, continuemos. Bien, entonces bajo esta figura efectivamente nosotros aquí vemos nuevamente el bit igual al sistema binario digital de la máquina, que equivale a un 0 o equivale a un 1. Entonces ese 0, en términos de lógica matemática del sistema del computador, para poder nos comunicar con él, decimos que el 0 nos representa un no y el 1 nos representa un sí. ¿Correcto? Entonces decimos ahí que si el bit no vale nada, en ningún momento lo estamos colocando acá, pero si me representa un 0, me representa, más no equivale. ¿Correcto? Y luego entonces decimos que el byte está compuesto, está formado, está estructurado por 8 bits y me representa un símbolo, un carácter, la mínima unidad de expresión de información. Después del byte entonces tenemos el kilobyte, que es igual a 1024 kbyte. Entonces 1024 equivale a un kbyte. El megabyte se representa por 1024 kbyte. Un megabyte me representa 1024 kbyte. El gigabyte, 1024 megabytes, me representa un gigabyte. Entonces, un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Aquí efectivamente establecemos aquello que nos enseñaron en kindergarten, una regla de 3 simple compuesta. Así de sencillo. Entonces, ahí lo descomponemos sin ningún inconveniente. Y pues en eso ustedes son PhD, no hay ningún inconveniente. Bueno, compañeros. Entonces, técnicamente basados en ese esquema, entonces podemos decir que el sistema decimal va de 0 al 9 y se representa en base 10. ¿Por qué base 10? Porque es la unidad que se establece como medida para establecer cualquier tipo de operación, ¿correcto? En binario son los símbolos del 0 y el 1 y establece una base de base 2. O sea que cualquier cosa que yo hago lo tengo que hacer en multiplicar por 2, dividir por 2, restar por 2, etcétera, etcétera. En octal, entonces van los números del 0 al 7. Y la base operativa es la base 8. Cualquier cosa que yo haga es en base 8. Cuando quiera convertir un número de binario a decimal, lo multiplicaré, lo dividiré en 8. Y depende para donde vaya, donde venga, pues lo haré en la base de donde venga o de donde esté. ¿Correcto? Y el sistema decimal, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que técnicamente, acá les voy a hacer un paralelo. El 0 me representa un 0 en binario, en decimal y en hexadecimal. Es el mismo símbolo. El 1 me representa el 1 en decimal, en binario, en octal y en hexadecimal. El 2, fíjense que el 2 solamente existe en el decimal, en el binario no existe, pero sí existe en el octal y sí existe en el hexadecimal. Entonces, ¿cuál será el símbolo que sigue, o el número más bien, el número que sigue después del 1 en el sistema binario? Tengo el 0 y el 1. Borremos acá para que no se pierda. Acá.
Entonces acá tengo el 0 y el 1. Acá también tengo el 0 y el 1. En decimal, después del 1 sigue el símbolo 2, el número 2. En octal, después del 1, ¿cierto? Acá tengo el 0 y el 1, y acá tengo el 0 y el 1. Después del 1, en cualquier otro, sigue el 2, el mismo símbolo, el mismo símbolo. La pregunta del millón, después del 1 en binario, ¿qué símbolo sigue? O, perdón, ¿qué símbolo no? ¿Qué número sigue? Depende de la letra que quiera. Depende de la letra. Muy bien. Ahora le pregunto, en el sistema decimal, miren acá, concentrados, en el sistema decimal, después del 9, ¿qué sigue? Compañeros. Pues podría ser cualquiera, dependiendo del 0 al 9, ¿no? Claro, después del 9, ¿qué número sigue? No qué símbolo. ¿Qué número sigue? 10. El 10, ¿sí o no? El 10, obvio. En decimal. Eso ustedes son PhD en decimal. Me da miedo de pronto equivocarme. Después del 10, ¿qué sigue? El 11, el 12 y así. El 11. Todos los números naturales. Y exacto, los números naturales consecutivos. ¿Qué hicimos ahí? ¿Se dieron cuenta qué hicimos acá en esta parte? ¿Qué se hizo? ¿Siguen los números? 1 más 1 más 1 más 1. Sí, pero fíjense que tengo el símbolo 0, el 1 y el 9. Dije, bueno, ¿cuál número sigue después del 9? Entonces lo que hicimos fue combinar el 1 y el 0 ordenadamente. Y el siguiente combinamos el 1 y el 1. Y el siguiente combinamos el 1 y el 2. Y el siguiente combinamos el 1 y el 3. Y el siguiente combinamos el 1 y el 4. ¿Sí ve? Y así sucesivamente. Entonces llego al siguiente combinación, el 1 y el 9. ¿Y cuál sigue ahí? ¿Qué combinación sigue? El 2 y el 0. Combinamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Combinando. Perfecto. Ahora bien, ¿qué hago en el binario? ¿Hago lo mismo o seguirás un símbolo especial? No, podría combinar, digamos, 1, 1 o Aquí 0. entonces combino. Entonces, el 2 en binario, aquí sigue el 10, combinando, porque tengo el 9 y la siguiente representación del número es 10. ¿Cómo lo hago? Combinando. Acá tengo el 0 y el 1. ¿Cuál sigue? El 2. ¿Cómo lo obtengo? Combinando el 1 y el 0. ¿Cuál es ese? El 2. ¿Cuál sigue? El 3. ¿Pero cómo lo obtengo? Combinando el 1 y el 1, ¿cierto? ¿Cuál sigue? El siguiente número, lo combino. ¿Cuál sigue? 4. Sería El 4. ¿Cómo lo combino? 1, 0, 0, ¿correcto? 4. ¿Sí ve? ¿Por qué no coloco esto? Porque es que este símbolo acá no existe en el binario. Este símbolo 2 acá no existe. Es lo mismo que yo les estaba diciendo cuando yo les decía que si yo en este momento les pregunto a ustedes en chino qué significa esto, pues ustedes me van a decir no tengo un rasguño, profesor, porque ¿qué más? ¿Correcto? Entonces, este símbolo no existe en el sistema binario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir combinando. Entonces, el siguiente número 4 sigue el 5. ¿Cómo represento el 5? Sigo combinando, ¿sí o no? ¿Cómo lo combino? El 1, el 0 y el 1. ¿Sí ve? Entonces, para el Pero ¿cómo sería como la secuencia para combinar? Esta es la que les voy a dejar de tarea. Entonces, para mañana me hacen la tareita, me suben el taller a la clase del día de hoy, la combinación de los números del binario, de los símbolos, el 0 y el 1, me los combinan hasta el 30. ¿Correcto? Como tarea para mañana. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto del día. Feliz día, profe. Gracias, profe. Bye, bye. ¿Puedo compartir pantalla otra vez, por favor? Dale. ¿Comparta pantalla? Profe, qué pena molestarlo, la metodología del examen mañana, del parcial no me quedó, no estuve, qué pena. No, fácil, la más simple. Yo pregunto, ustedes responden.
Así es. No se preocupe, tranquila. Yo les paso 100 preguntas mañana y ya responden las 100 preguntas. Selección múltiple. Gracias. Ok. Le comparto pantalla a Carlos. ¿Qué quieres ver? Profe, por favor. 30, 13. Sí. Ay, pero ya se borró lo que tenías en rojo. Ah, sí, ya lo borré. ¿Listo? Señor. Lo de la tarea de mañana es como... La tarea de mañana entonces es hacer los números binarios del 0 al 30. Bueno muchachos, buen día, un abrazo, Dios los bendiga.